Historia colombiana, la formación de la economía colonial, años 1500 a 1740. Se considera una época precapitalista, con dificultades para generar análisis económicos veraces por diversas situaciones, registros escasos, material cualitativo sin técnicas estadísticas o contables, subjetividad de documentos, entre otras. Si bien es cierto que, como en cualquier región del mundo civilizada para la época colonial, existía en las regiones que hoy corresponden a Colombia relaciones de tipo social y económico que se asocian a lo que en economía se conoce como mercado, aunque con varias limitantes en lo conceptual: falta de liquidez, dinero escaso y siempre saliente hacia la metrópoli, ausencia de mercados de capitales. La fuerza de trabajo fue relevante debido a que se ejercía por coerción o con mano de obra esclava. La economía en sí fue recurrente a la carencia de dinamismo y participación por las excesivas cargas fiscales y al acaparamiento real y eclesiástico de la tierra y la riqueza. El espacio y los hombres. La parte de la tierra empleada para trabajar era mínima en proporción a la tenuidad demográfica de la época, en parte por la naturalidad misma de una economía apenas principiante en términos de participación global, que se abrió espacio más que otra cosa por la capacidad de proveer oro y plata extraíble de nuestro territorio. Los colonizadores se decantaban por fijar sitios urbanizados a lo largo del territorio en cada lugar en donde había algo de convergencia poblacional, con la pretensión de catalogar dichos espacios como unidades político-administrativas del nuevo reino y de acceder a los privilegios otorgados por parte de la corona sobre las tierras aledañas, previamente delimitadas, y los derechos sobre los recursos allí obtenibles. Empezó a aparecer las grandes extensiones monopolizadas. La producción agraria en sí fue deficiente para propiciar un mercado de relevancia, y las vías de acceso imposibilitaron aún más el crecimiento de este sector. La minería era la única que justificaba su práctica, aun con las limitantes de acceso, y además la única que generaba excedentes para el ingreso de algunos productos distantes, como ganado y aguardiente. La demografía indígena. Los conquistadores encontraron en los asentamientos más densos de la población indígena el sitio ideal para fundar núcleos urbanos, puesto que de esta manera se llevaría a cabo de forma más eficaz el proceso de subyugación posterior sobre la población indígena, en que se impuso obligaciones contributivas exageradas y la coerción de su fuerza de trabajo en minas y cultivos. El sistema de encomienda. La transición demográfica indígena en la conquista y colonización española sobre nuestro territorio origina el debate social del que aún se habla. Tiene que ver con los inicuos métodos españoles de intervención y sometimiento indígena, y es que, aunque con las limitantes de imprecisión estadística y las informaciones que se encuentran tan débiles, se puede aludir a la tragedia demográfica sobre nuestros pobladores ancestrales, y fue devastadora, además de las bajas indígenas que significó los enfrentamientos en el momento de la invasión española, factores posteriores de represión, alteraciones en su hábitat, imposiciones culturales, nuevas enfermedades, etc. Todo esto se tradujo en una reducción de la población indígena en proporciones absurdas. Las estructuras económicas de la conquista. La economía colonial de nuestra región poseía características que marcaron alguna similitud con el modo de producción asiático. Se dice sobre las formas que se manejó la economía que parecía más el de una organización privada que el de una provincia supuestamente perteneciente al gobierno español. Debido a que la corona presentaba algunas dificultades por la situación europea de la época, las implicaciones económicas de la conquista, que no eran cosa menor, fueron asumidas por fondos privados a los que la corona, mediante las capitulaciones, daba a la hueste privilegios sobre los nuevos territorios conquistados. Posteriormente, dichos privilegios resultaron bastante rentables, gracias a la riqueza minera y a los abusos tributarios sobre la población indígena. Repartimientos, mercedes de tierras, derechos de estaca, eran tratados que básicamente constituían métodos institucionalizados para sonsacar los recursos de la producción generada por la fuerza de trabajo indígena de forma arbitraria. Se le conoce a la encomienda como la institución política y administrativa de la época, y los encomenderos las autoridades más importantes sobre las nuevas colonias de parte de la corona. Las quejas sobre los abusos de los encomenderos llegaron a oídos de la realeza, y aunque se intentó tomar medidas, no se consiguió mucho. Los encomenderos no desconocían las obligaciones contributivas con la corona por el privilegio, pero se fueron perpetuando, al punto que sus derechos eran heredables. La fundación de núcleos urbanos.
Como se ha dicho, la creación de nuevos fondos se dinamizó con el fin de obtener privilegios en el proceso. Se concertó cabildos en cada ciudad, esto con el fin de formalizar las nuevas colonias. Para obtener la consagración burocrática se debía contar con la casa de cabildo, una cárcel, una iglesia y la escribanía. El resto del ordenamiento consistía en algunas manzanas con espacio para viviendas. Esto representó un cambio más en lo tradicional organización indígena, que era más de tipo parcelas por hogares y funciones mucho más flexibles. La corona no compartía la instauración de un modelo tan feudal en las tierras conquistadas, por lo que promovió la burocratización en busca de ejercer algún tipo de control. Sin embargo, los encomenderos se las arreglaron para seguir con sus abusos, puesto que la rentabilidad que les presentó sus métodos los dotaron de un poder económico y político importante. Era evidente que el pueblo indígena era más frágil frente a las exigencias físicas de un ritmo de trabajo para la minería, por ejemplo. Muchos morían y otros preferían someterse a la servidumbre en las haciendas. A medida que la catástrofe demográfica se fue haciendo notoria, se iba evidenciando la inviabilidad de la encomienda, además de que productivamente era inviable. Conflictos y reformas. Está claro que el negocio de la subyugación y explotación indígena era muy lucrativo, y la corona se valió de políticas para contraer el poder y explotación de los encomenderos sobre los nativos del nuevo reino. Se creó reformas que ampararon a los indígenas y enviaron delegados, los denominados corregidores de naturales, para cerciorarse de que se cumplieran. La corona dinamizó la concesión de mercedes de tierras a más gente y que nuevos propietarios tuvieran hacienda. Esto buscaba hacer más eficiente la economía y democratizar la fuerza de trabajo. Situaciones como las sucesiones de las propiedades de encomenderos hizo que los excedentes empezaran a dividirse y generó discordia entre los mismos españoles, que requirieron asistencia jurídica de la corona. En el proceso de intervención real se empezó a corregir la legitimidad de algunos cabildos y mercedes de tierras porque se encontró evidencia de que su asignación en su momento fue muy vaga. Se cerraron los denominados resguardos, que eran básicamente el inicio de un proyecto que buscaba independizar la comunidad indígena de la española en el nuevo reino, en donde los indígenas obtuvieron sus propias tierras y solo debían pagar los tributos correspondientes. Para lo demás, su organización pasaría a ser autónoma. Esta iniciativa garantizó la preservación de algunas culturas indígenas minoritarias, puesto que la barbarie ya había reducido a la mayoría del pueblo indígena. Bajo esas condiciones, la Nueva Granada estuvo desde finales del siglo XVI hasta que la mestización en el lapso del siglo XVII y parte del siglo XVIII generó nuevamente disoluciones y redistribución de las tierras. La economía minera. La necesidad de abastecimiento de metales preciosos no era simplemente un capricho español u obedecía solamente a la avaricia de los colonizadores. Además, con las limitantes tecnológicas de la Nueva Granada, la minería no era tarea fácil. El fenómeno de la política bullonista obedecía a factores de mercado mundial, que para la época, la dependencia de productos orientales, materias primas propias de Oriente y manufacturas del Oriente Europeo y otros tipos de comercio internacional, solo era aceptable con el oro como medio de pago. Factores inflacionarios podían solventarse mediante el comercio del oro y plata, que dejaba ganancias importantes. En este contexto económico y con las falencias agrarias de la Nueva Granada, para competir se hizo necesario priorizar la minería, puesto que además había que abastecerse de algunos alimentos que resultaba conveniente importar que producir, por lo ya mencionado de las dificultades de las vías de acceso a los distintos territorios. Ciclos del oro. Se reconocen dos ciclos cronológicos, de 1550 hasta 1620 y de 1680 hasta 1820. Se dice que en el periodo intermedio se paralizó la explotación gracias a que las fallas técnicas y tecnológicas del método extractivista inicial, la demanda de mano de obra en las haciendas y además de las prohibiciones de la corona de emplear mano de obra indígena llevó a la minería a la crisis. Para el segundo ciclo, extendido a lo largo del siglo XVIII, se incursionó nuevamente en la minería, pero esta vez por parte de los terratenientes que contaban con capacidad para emplear cuadrillas de esclavos. La iniciativa empezó a tomar fuerza en las regiones del suroeste colombiano, en donde los yacimientos eran fructíferos y el mercado de esclavos era dinámico. Otras explotaciones surgieron en Antioquia con un carácter menos oligopolizado. Se asume entonces que la minería fue el sustento principal de la economía por casi un siglo y conllevó a la acumulación de capitales importantes para algunas familias. La esclavitud. A la vez que los metales preciosos constituían uno de los fuertes de la riqueza y competitividad comercial en el mundo, el mercado de esclavos era una situación de dimensiones comparables, por lo que en el contexto de la discordia europea entre los imperios más poderosos que mantenían la marcada lucha por el apoderamiento de las fuentes africanas de esclavos, en la que los ingleses sacaron alguna ventaja y al tener de su lado el factor más importante para la generación de capital,
es decir, la fuerza de trabajo esclava, aún sin contar con las regiones donde se realizaban las explotaciones importantes de oro y plata, pudieron dinamizar su producción en variedad de mercancías y tecnificarse, productos que luego distribuían también en las colonias españolas del nuevo continente por medio del contrabando. Además, la ocupación de islas centroamericanas con ubicación estratégica para el comercio por parte de ingleses, franceses y holandeses, la separación de Portugal y la pérdida de colonias en Italia y Países Bajos fueron estacazos al Imperio Español y al poder que los caracterizó en algún momento. El puerto de Cartagena era la puerta internacional del comercio de la Nueva Granada. Allí llegaban esclavos que posteriormente se distribuían en las regiones, siendo Antioquia y Popayán los principales puntos de acogimiento de esclavos para trabajar en minas y haciendas. Fue entonces hasta el siglo XIX el mercado de esclavos uno de los pilares fuertes de la economía occidental en el mundo, hasta que la demanda se redujo cuando los terratenientes empezaron a contar con nuevos esclavos criollos y posteriormente vendría el proceso de abolición de la esclavitud. El problema de las haciendas. El proceso de distribución de las tierras, como se ha visto, es un tema bastante cuestionable por cuanto se vea desde el punto de vista de la productividad, teniendo en cuenta las dificultades económicas por las que pasaba la corona española misma. Es entonces cuando los historiadores aluden desde la perspectiva estructural a la irracionalidad precapitalista sobre el manejo que se le dio al uso de la tierra. La invasión sobre los dominios indígenas en la conquista fue progresiva y asimismo la disponibilidad de tierras para manos españolas. Algunos se apropiaron de grandes extensiones en áreas bien ubicadas y por otro lado se otorgó cantidades de títulos a propietarios menos pudientes. Esto generó competencia por la mano de obra y opresión sobre los indígenas a los que se les obligaba a trabajar bajo pretextos tributarios. Luego que se redujo la población indígena y se dio algo de libertades, la mano de obra recayó sobre los esclavos, para la cual se requería de una solvencia económica importante, o los trabajadores mestizos que no siempre querían asumir el rol de servidumbre y aunque fuesen propietarios de pequeñas fincas, estaban expuestos a la exclusión sistemática. La escasa y desigual mano de obra a lo largo del territorio precarizó la productividad en muchas regiones. No solo la mano de obra era desigual, también la disponibilidad de tierra. Latifundios y minifundios son un fenómeno que se evidencia desde la época colonial. Diversos sistemas se implementaron en cada región, algunos similares a un feudo con fijación de trabajadores indígenas en determinada hacienda, otros promovían el endeudamiento de sus trabajadores para comprometerles y en otros casos se otorgaba parcelas a los obreros por los que debían pagar con días de trabajo en los predios del hacendado. La tendencia era el aumento de tierras disponibles, por lo que aparecían más propietarios o terratenientes con mayores extensiones de tierra. Con la disminución de la población indígena, la mano de obra se hacía escasa y con el comercio de esclavos monopolizado por los ingleses, no todos tenían la capacidad adquisitiva que les permitiera adquirir el total de mano de obra esclava requerida. El comercio. La movilización de productos no fue la faceta más sobresaliente de la economía colonial de nuestra región. La producción agraria fue una constante más por un tema de autoabastecimiento. En ese sentido, el impulsor de la productividad eran las explotaciones mineras principalmente. Regiones favorecidas por la ubicación de las mejores vetas gozaban de mercados dinámicos, eran destino de mercancías importadas y de esclavos. Hasta daba lugar a lujos y extravagancias para quienes se lucraban del negocio. Por otro lado, también ciudades en las que se agotaba el potencial minero estaban expuestas a quedar en el abandono. Mercaderes de la carrera eran los comerciantes oficialistas. Pero el contrabando jugó también un papel importante, por tanto fue fuente principal de algunos productos apetecidos, tabaco, aguardiente, cebada, trigo, etc. El intercambio tradicional indígena no desapareció por completo, aun con las presiones españolas para monetizar su producción y ampliar de esta manera su capacidad tributaria. El comercio de esclavos africanos fue el negocio más lucrativo, que generaba excedentes para intermediarios y lógicamente compradores, por la fuerza de trabajo disponible para su uso exclusivo.